Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a repasar las novedades en el desarrollo de Replay OS. Esta vez hemos tardado mucho menos tiempo con los cambios que he introducido en esta última versión. Y vamos a empezar ya directamente con la lista de cambios para intentar hacer más rápido el vídeo. Comencemos con algunos puntos menores que vienen a ser correcciones de errores. Había identificado algunos errores en el apartado de guardar y cargar partida, como por ejemplo que los nombres de los slots de guardado no se estaban actualizando correctamente. Por ejemplo, cuando guardabas una partida, si sobreescribías, esa partida cuando sobreescribías no se estaba actualizando correctamente la fecha. O sea, vamos a ver un ejemplo, o sea, aunque ahora mismo no os voy a poder enseñar el error porque ya está corregido, pero si yo, por ejemplo, vamos a poner, realmente me da igual para enseñaroslo, no importa que sea un juego u otro, pero mismamente este, no importa el sistema ni nada, no vamos a guardar partida. Cuando aquí, bueno, sí vamos a guardar porque os lo quiero enseñar. Veis que cuando se guarda una partida se guarda exactamente con la fecha y hora actuales. Entonces, lo que estaba ocurriendo es que, si bien sí que funcionaban todos los slots de guardado, lo que no estaba funcionando, perdón, es la sobreescritura de los slots que ya tenían una partida guardada. Vale, pues eso ya se ha corregido. Luego, eh, también había un problema con la longitud de estos nombres, y es que cuando tenían, digamos, la longitud máxima, no recuerdo muy bien si fue causado por algún cambio anterior, porque yo juraría que en las versiones iniciales sí que estaba, pero bueno, en cualquier caso me di cuenta de que los últimos caracteres de estas etiquetas con la fecha y hora actuales estaban truncadas. Entonces, bueno, eso es algo que también he corregido. Y luego, bueno, un pequeño bug también que había relativo a los mensajes del sistema, ¿vale? Hay veces que los propios cores envían mensajes al frontend por su propia cuenta, por así decirlo, y en algunas ocasiones eso estaba generando crashes, ¿vale? Porque no se estaba, digamos, manejando correctamente el sistema de mensajes. Esos serían los fixes más, eh, vamos, que he ido encontrando en estas últimas versiones. Y en principio, pues no he encontrado mucho más y todo funciona correctamente. Luego, más cosas que he cambiado, esto ya sería un cambio. Eh, si no me equivoco, vamos a comprobar, por ejemplo, en las opciones de los cores del sistema. Como recordaréis, tenemos las dos opciones de guardar los settings por sistema o por juego, y luego tenemos la opción de eliminar, ¿vale? Lo mismo ocurre en los inputs. Tenemos la opción de guardar inputs, configuración de input por sistema y por juego, y también los borrados. Bueno, pues en todas las etiquetas de borrado he sustituido, antes se llamaba Reset System Input CFGs, Reset Game Input CFGs, y lo mismo para la parte de los settings. Vale, pues lo he reemplazado por Remove, ¿vale? Para que no haya duda de la acción que ejecuta esta opción, porque ya había gente que estaba preguntando que si ese reset era para restaurar los valores por defecto o qué es lo que hacía. Estas dos opciones, tanto aquí en Inputs como en Settings, como en cualquier apartado donde aparezca Remove, la palabra Remove lo que significa es que cualquier archivo que exista de configuración va a ser eliminado de la unidad, ¿vale? O sea, no importa si hay uno o hay 10 archivos de configuraciones, esa opción, cuando esté marcada, significa que se ha detectado uno o más archivos de configuración, y cuando se da la opción de eliminar, los va a eliminar todos, ¿vale? Es así de sencillo. Luego, vamos a pasar ya a cosas bastante más interesantes. Se estuvo comentando el tema de algunos mandos especiales, de controles especiales, como por ejemplo el de la Egret 2 Mini,
¿vale? La Egret 2 Mini es una máquina de estas mini arcades de Taito que además se vendía con diferentes periféricos y uno de ellos era muy interesante, que era pues se llamaba en concreto Egret 2 Mini Spinner Trackball Controller, ¿vale? Este, que muchos lo conoceréis, es un controlador que tiene, creo que son dos botones a los lados y unos tres botones chiquititos en la parte central, ¿vale? Y luego además tiene un trackball y un spinner. Entonces es un mando que es bastante interesante, sobre todo para juegos arcade, pero también tiene el tema de que es un mando muy especial, ¿vale? ¿Por qué es muy especial? Porque solo tiene un USB, quiero decir, o sea, ese mando para conectarlo a la Egret Mini o a un PC o al dispositivo que sea, se conecta vía un cable USB, uno solo. Entonces, claro, la duda estaba en cómo es posible que con un solo cable, un solo dispositivo, tuviera dos dispositivos de ratón más los botones. Porque en principio eso es imposible, lógicamente. No puedes tener dos ratones por un solo dispositivo. Y sin embargo, este mando tiene la bola del ratón y luego el spinner, que es en realidad es otro botón, otro ratón, perdón. Lo único que sería un ratón con un solo eje, ¿ok? Que sería en este caso el eje X, ¿vale? El horizontal. Bueno, normalmente es el caso más común que para manejar un paddle, por ejemplo, en un juego tipo Arkanoid, pues tú lo único que necesitas es controlar el eje horizontal. Bien, pues si bien yo no tengo este control, porque ya en su día me hubiera gustado comprarlo, pero la realidad es que entre que yo no tengo mucho tiempo para jugar entre el trabajo y el desarrollo del sistema, pues lógicamente no me queda tiempo para jugar. Pero más allá de esto, sí que suelo comprar con las donaciones eh, del Coffee, ¿vale? Ese dinero lo suelo emplear para comprar diferentes dispositivos periféricos precisamente para estos temas, ¿no? Para desarrollo, pruebas, soporte, etcétera. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese mando me parecía excesivamente caro. Valía más de 100 euros, creo que eran 120 euros si no recuerdo mal, o 110 euros, una cosa así. Sé que en oferta ha llegado a estar por debajo de los 100 euros, no sé si 90 euros, 80, una cosa así, pero al final me parece muy caro para hacer una simple prueba. Además es un mando muy de nicho que no es sencillo de encontrar, aunque se siga vendiendo. Y sinceramente prefiero aprovechar el dinero de las donaciones en comprar, pues por ejemplo, una Raspberry Pi 5 que me hace mucha más falta, o diferentes periféricos para la Raspberry, o incluso otros mandos, porque con el dinero de este mando de la Egret me puedo comprar cuatro mandos tranquilamente de otro fabricante para hacer pruebas también. Bien, dicho esto, yo no tengo el mando, pero sí que he investigado un poco por diferentes proyectos en Git y en algunos foros para ver gente que lo ha estado probando realmente cómo es el funcionamiento de dicho mando. Bien, lo que he visto sobre este mando es que funciona de la siguiente manera. La verdad han sido bastante inteligentes al crear el mando porque tiene, por un lado, la bola del trackball, que es eso sí que sería el equivalente pues al sensor del ratón, al sensor o bola del ratón, ¿ok? Luego tenemos el spinner, ¿vale? Que es el dial, la rueda que gira. Esto realmente lo que han hecho, y han sido muy listos, es que lo han mapeado a lo que vendría a ser la rueda del ratón, ¿vale? La típica rueda, pues la rueda del ratón, el mouse wheel, ¿vale? Que va para arriba y para abajo. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cómo lo han hecho para que funcione correctamente? Porque realmente la rueda de un ratón internamente es digital, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Esto significa que de cara a la información que se pasa, pues, al sistema del ratón, una rueda digital, si bien el driver lo traduce a ejes de coordenadas, como si fuera el movimiento del ratón, la resolución del mismo, o sea, la cantidad, el rango de movimiento en números,
es muy, muy, muy baja. ¿Qué significa esto? Vale, un ratón digamos que tiene dos parámetros principales. Por un lado estaría la resolución y por otro lado la sensibilidad, ¿vale? La resolución, digamos que si tú cuando mueves el ratón, digamos que, por poner un ejemplo tonto, si yo cojo el ratón y lo desplazo 5 centímetros hacia mi derecha, si yo mirase internamente qué datos me está enviando al ordenador, en esos 5 centímetros de desplazamiento, a lo mejor el ratón me ha devuelto números con un rango del 1 al 1000, por poner un ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiere decir este rango del 1 al 1000? Que yo esos 5 centímetros podría dividirlo en 1000 partes, ¿vale? Y esa es la resolución que tiene el ratón. O sea, es capaz de tener esa precisión menor que milimétrica, de hecho, de poder posicionarte en rangos muy chiquititos en un espacio determinado, físico. Vale, pues la rueda del ratón lo que ocurre es que no tiene apenas resolución, ¿vale? Tú, por ejemplo, mueves la rueda del ratón hacia arriba o hacia abajo y en un rango de movimiento muy largo, de que la estés girando bastante tiempo, un ratón normal te va a devolver valores muy, muy bajos. A lo mejor, si antes he dicho del 1 al 1000, que me lo he inventado un poco, pero bueno, habrá ratones que incluso sea así, la rueda a lo mejor te devuelve del 1 al 10, por ponerte un ejemplo. Es decir, un rango mucho menor. ¿Y esto en qué se traduce? Se traduce que si tú la mapearas a un juego, funcionaría, pero iría o bien o muy, 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 muy lento, o sea, sería imposible de mover el juego prácticamente, porque tiene una resolución muy baja, o si yo le subiera la sensibilidad, que la sensibilidad sería que yo, por ejemplo, esas unidades que me manda el ratón, las multiplicaría pues, por un número que me diera la gana. Imaginaros que multiplico por 50. Entonces se movería 50 veces más rápido. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, se mueve 50 veces más rápido, pero a saltos, porque al no tener resolución pasa a lo mejor pues del 1 al 50, del 50 al 100, del 100 al 150 y todo el espacio intermedio se lo salta. ¿Qué ocurre? Que el mando de la Egret Mini, el spinner, es un mouse wheel, pero al que le han dado una resolución altísima. Con lo cual funciona pues como si estuvieras moviendo el ratón, básicamente. Esto es muy interesante porque es algo que yo no he visto en ningún otro dispositivo. Está claro que se les ocurrió esta manera y la verdad es que está bastante guay. Lo que pasa es que, claro, es completamente algo no estándar. O sea, no hay ningún ratón que funcione de esa manera, ni ningún otro dispositivo. Entonces, es muy difícil hacerlo funcionar por defecto, pues porque ningún sistema, ningún emulador, ningún core se espera que un dispositivo se vaya a comportar así. Luego, además, tiene otro añadido, y es que los botones de la Egret Mini, de este mando, quiero decir, son botones de ratón, pero no son los botones estándar. Digamos que los botones estándar suelen ser van del 1 al 3, ¿vale? Los botones que vendrían a ser el izquierdo, el derecho y el botón central. Y luego tiene los botones extra, que por lo general son dos más, ¿vale? A veces se llaman el X1 y X2. Bien, aquí entiendo que para evitar ningún tipo de incompatibilidad o por alguna otra razón que ellos habrán considerado, decidieron mover, digamos, esta numeración a nivel de firmware a botones de ratón con numeración muy alta, por encima del 20. Creo, hablando de memoria, creo que eran el 21, 22, 23 o algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que ningún driver por defecto de ningún sistema operativo o de ningún API de videojuegos maneja este rango de números. ¿Ok? Entonces también es un problema porque en principio no se pueden mapear ni nada. En principio, o sea, no es que sea imposible, pero por defecto son botones que no se van a contemplar. Bien, dicho todo este rollo que os he metido aquí con esta explicación, ¿qué es lo que he hecho yo? Bien, puesto que yo no tengo para probar ese mando, al menos he metido un soporte inicial aquí en el sistema que ya veremos cuando alguien lo pruebe si funciona o no. Entonces, si yo por ejemplo ahora me voy y cargamos aquí el Arkanoid de arcade,
¿vale? Debería haberlo dejado cargando ya porque tarda un poquito. Lo que yo he hecho es mapear la rueda de un ratón directamente a lo que sería el movimiento, ¿vale? Es una pequeña función que he introducido yo para hacer esta transformación de datos, ¿ok? Entonces, y voy a ver si os lo puedo enseñar aquí un poco por delante de cámara. Bien, este es el ratón. Además, si recordáis, yo tenía mapeado el botón Start al botón central para el SCUM, así que aquí también me sirve. ¿Veis? Puedo iniciar partida presionando el botón central. Y ahora lo que vais a notar es que cuando yo mueva la rueda, el paddle se va a mover, pero muy poquito. ¿Veis? ¿Veis qué poquito se mueve? Y esto es lo que os comentaba, que tiene muy poquita resolución y entonces va muy lento. Y aunque yo le subiera la resolución, no tendría nada de suavidad. O sea, se movería mucho más rápido, pero con más saltos ahí. Pa, 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 pa. Entonces, ¿qué es lo que yo espero que ocurra? Lo que yo espero que ocurra cuando alguien conecte un mando de Gred Mini es que eso, lógicamente, como tiene mucha más resolución, el movimiento vaya fino y fluido. Y esto no requiere de ninguna configuración. Además, lo he hecho de manera que en principio es enchufar y jugar. ¿Ok? Bueno, por supuesto, en cada juego, si nos vamos, por ejemplo, aquí a los settings, perdón, a los inputs, está claro que hay que configurar cada juego pues, para el tipo de mando. Entonces, en este core, por ejemplo, esto es FBNeo. Por defecto viene para que se maneje con mando. Entonces es tan sencillo como aquí en este caso seleccionar el tipo de mando mouse y ya está. No tiene más. Automáticamente el juego, en este caso el Arkanoid, pues comenzará a utilizar el ratón. Y no importa además si funcionan los dos a la vez. Funciona tanto la rueda como el propio sensor. De hecho, vamos a probarlo. ¿Veis? Ahora mismo estoy tocando con el dedo del sensor. Funciona todo al mismo tiempo. ¿Qué es lo que no va a funcionar de momento? Los botones del ratón, ¿vale? Porque como no me sé los códigos internos de estos botones, tampoco los puedo mapear yo. Pero bueno, yo creo que primero vamos a ir poco a poco y el día que esté disponible el sistema, alguien que tenga ese mando de la Grid 2 Mini, lo primero, vamos a ver si funciona correctamente el trackball y el dial. Y si eso funciona, pues entonces pues esta persona o las personas que lo tengan podremos ver entre todos, sacar los códigos de los botones de manera que yo los pueda meter sin necesidad de que me compre yo este mando. Y bueno, esto es todo por ahora sobre este soporte inicial de este tipo de mandos. No me quiero extender ya mucho más, que bastante me he extendido. Pasamos a más novedades. Vale, esto ya es relativo a los inputs también. Nos vamos a ir, de hecho, aquí, a esta vista. Y hay una cosa que, bueno, que se estuvo comentando por algunos usuarios de los vídeos anteriores, que había dudas, a lo mejor, en el tema de cómo saber qué botón numérico hay que mapear a cada cosa, porque como había estado comentando, yo voy a seguir un estándar de números, que es el código interno que me proporciona el API SDL, que digamos que es genérico y aplica a cualquier tipo de mando. O sea, así no te lías, por así decirlo, con las típicas letras A, B, X, Y, que no tienen por qué ser iguales en todos los mandos. De hecho, hay mandos que ni siquiera tienen esas letras. Entonces yo me baso en los códigos numéricos que son genéricos para todos. Entonces había gente que dice, ya, pero yo cómo sé, por ejemplo, si tengo un mando de Super Nintendo, a qué corresponde el 4, a qué corresponde el 1, a qué corresponde el 6, etcétera. Y la respuesta realmente es sencilla en cuanto a que, y yo creo que ya lo había explicado en el otro vídeo, si tú aquí, porque aquí tienen etiquetas, estamos viendo que aquí tienes aquí la moneda, el start, el botón 1, etcétera. Si yo sé que, por ejemplo, echar una moneda es el botón 4 y sé que el start es el botón 6 y yo quiero mapear algo en estos botones, pues es que ya lo tengo aquí, ¿sabes? Cuando yo vaya a mapear, pues sé cuál es el 4 y sé cuál es el 6. Pero vale, vamos a poner que
que tú quieres más, que lo quieres hacer más directamente, no quieres estar haciendo ahí, digamos, el cálculo de a ver cuál es cada botón. Bueno, pues he añadido esta pequeña opción, que es de Test Button, ¿vale? Y esto lo único que hace es que cuando yo le presione aquí ahora me dirá que presione cualquier botón, yo presiono un botón y como veis, abajo se quita muy rápido, pero te pone el código de botón. Entonces yo, por ejemplo, a ver si lo podemos ver aquí en pantalla. Uy, que me enredo aquí con los cables. Si yo pulso aquí el botón A y le vuelvo a dar, me dice que es el 1. Si yo ahora pulso el B, me dice que es el 0. Si yo ahora pulso el X, es el 3. El Y es el 2. El L es el 9. El R es el 10. Lo mismo con los joysticks, con los pads, ¿veis? Arriba, abajo, izquierda, derecha, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos un sistema para ver, para probar directamente los botones de los mandos y obtener el código numérico. De esta manera ya no hay duda y se puede probar incluso los mandos desde aquí directamente. Esto es una opción que no solamente he metido aquí dentro de este menú, sino que si nos vamos a las opciones generales globales de replay, si nos vamos a la sección input, tenemos la misma opción aquí, ¿vale? Perfecto, entonces, por un lado tenemos esa nueva opción y partiendo de aquí hay otro tema también que surgió muy importante. Vamos aquí otra vez a settings, a inputs, perdón, que es el tema de, y bueno, vamos a hacer la prueba, de hecho, antes de que os lo explique, vamos a cargar el Outrun, que es un ejemplo muy bueno, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí a las opciones de Outrun, bien, tenemos aquí todos los mapeos por defecto del Outrun. Si no me equivoco, dejadme que lo compruebe, que está todo por defecto. Sí, perfecto. Bien, ¿qué es lo que habíamos visto en el vídeo anterior? Bueno, o sea, habíamos visto que digamos que mi forma de estandarizar los mapeos es que yo puedo mapear botón a botón en cualquiera de los mandos que tenga conectados por tipología de botones. Por ejemplo, botones van con botones, axis van con axis o ejes, los triggers van con triggers, ¿ok? Y luego habíamos visto que además yo tenía aquí dos opciones especiales, que es el mapeo del stick izquierdo para que funcione como un D-pad, y luego tenía lo que se llamaba Solder to Trigger, ¿vale? Que ahora veis que aquí pone, en vez de shoulders, pone buttons, ¿vale? ¿Por qué he cambiado esto? Y ahora os explico qué opciones tiene. Vale, esta opción en la versión anterior, que solamente tenía on o off, o sea, apagado o encendido, lo que hacía era mapear los gatillos normales, que serían el L y R, ¿vale? El L y R, a los trigger, que son los traseros, ¿vale? Que son analógicos. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, en este juego, en Outrun, si empezamos una partida, esto ya lo habíamos visto también, uy, que se me escurre el mando, vemos que funciona con triggers, ¿vale? El juego espera, la máquina espera que tenga el arcade dos botones analógicos, uno para la aceleración y otro para el freno. Bien. Esa opción estaba muy útil, la de Shoulders to Trigger, porque yo, por ejemplo, si tuviera un mando de Super Nintendo que no tiene los L2 y R2, pues para poder jugar necesitaría, por ejemplo, usar estos dos. Entonces, esa opción lo que estaba haciendo es mapear el L y R a los triggers. Eso es una forma muy fácil de hacerlo para mí, porque además esos dos botones, los gatillos estos, ya sean los L1, L1R1 o R2L2, se identifican siempre muy bien a nivel de código y a nivel de hardware. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, si tú tienes una máquina arcade con solo 3 botones, ahí ahora mismo te quedabas, por así decirlo, tirado. ¿Por qué? Porque ni tienes botones analógicos para poder utilizar los controles estándar, ni tampoco tienes el equivalente al LIR. ¿Por qué? Porque los LIR suelen ser el botón 5 y 6 de una máquina arcade. Y entonces, pues ahí no hay opción porque una máquina arcade
con 3 botones, por ejemplo, solo tiene del 1 al 3. Entonces, en esta opción lo que he hecho es cambiarla, le llamo Buttons to Trigger, y lo que tengo son 3 opciones ahora, que es, esta sería la misma opción que tenía, que es el mapeo de los botones L y R, que son internamente se corresponden a los códigos 9 y 10, y luego tenemos otros dos mapeos, ¿vale? Que son los botones 1 y 2 o los botones 2 y 3, que normalmente si por ejemplo estuviera usando un mando de Super Nintendo o de Xbox, bueno, se invertirían las letras, ¿no? Pero básicamente vendrían a ser, pues a lo mejor el BIX, XY y luego LIR, ¿vale? Entonces, eso también quedaría mapeado en una máquina arcade de manera que, por ejemplo, con la opción 1 y 2, pues serían los botones exactamente 2 y 3. O sea, 2 y 3 porque empiezan con el índice 0 en la máquina arcade. Si tú tienes 3 botones en la máquina arcade, internamente, bueno, los botones, aunque sean 3, van el 0, el 1 y el 2. Entonces se correspondería con esta configuración. Si tuviera la máquina 4 botones, tendrías dos opciones. Podrías poner esta o esta, ¿vale? Entonces, de manera que en esta lo normal es que quedasen los dos centrales y en esta pues se quedarían los dos del final. Y si la máquina arcade tiene 6 botones, pues puedes elegir la opción última, ¿no? La de L y R, que correspondería con los botones 5 y 6. Bueno, en cualquier caso, ¿esto qué significa? Esto significa que ahora tenemos ya esta opción separada de los mapeos específicamente para esta casuística. Y de hecho, bueno, pues si os hacéis un lío con los números de los botones, os recuerdo otra vez pues que con esta opción yo puedo saber exactamente cuál es el 2, cuál es el 3 y cuál es el 0 y cuál es el 1. De manera que no hay duda cuando yo me venga aquí ya y diga, pues mira, pues el 1 era tal botón, el 2 era el tal, y así pues ya los vais viendo y no hay ningún problema. Más cosas. Esto es relativo a los inputs, ya hemos terminado. Con esto además quedaría, digamos, cubiertas todas las casuísticas más raras. A lo mejor hay todavía más casuísticas aún más raras, pero yo diría que con esto cubrimos ya el 99%, ¿vale? De cualquier configuración que necesitamos. Y por cierto, si alguien se pregunta por qué no añadirlo directamente aquí en los mapeos, repito, yo aquí lo que intento es hacer una estandarización completa de tipologías de botones y además el hecho de que yo pueda mapear el sistema que me he montado aquí para mapear botón a botón entre, digamos, cross mandos, o sea, a través de en cualquiera de los mandos conectados, me hace prácticamente imposible también combinar al mismo tiempo diferentes tipos de botones. Esto es un tema muy complejo y bueno, es una decisión de diseño también. Entonces, estos casos, digamos, particulares, que serían estos dos, prefiero ponerlos por fuera, que además yo creo que es incluso más sencillo, porque así no hay mayor complicación. Bien, pasamos ya a la última parte, que es realmente es la parte gorda de esta actualización, que es el tema de la unidad de discos. ¿Vale? Y aquí podemos ver esta nueva opción que se llama System Virtual Disk, que si ahora entro, pues lógicamente aquí no hay nada en este juego. Entonces vamos a hacer la prueba yéndonos, por ejemplo, a Heart of Darkness. Veis que esto es un archivo M3U, ¿vale? Lo primero que quiero comentar antes de hacer la prueba es que el soporte multidisco en Replay OS requiere archivos M3U, ¿ok? ¿Qué significa esto? Significa que si tú tienes, imaginaros, un juego con dos discos, el típico, bueno, disco 1, disco 2, y eso es lo único que copias en el sistema, si tú eliges, por ejemplo, cargar el disco 1, no vas a tener ningún problema en cuanto a que el juego va a cargar. Ahora bien, no vas a poder cambiar de disco, ¿ok? Si quieres poder hacer el cambio de disco, necesitas meter el M3U correspondiente y ahí sí que cuando a ver, vamos a ver. Creo que tengo aquí los recientes fastidiados porque estuve haciendo algunas pruebas el otro día. Dejarme que lo pruebe directamente desde aquí. Heart of Darkness. Perfecto. Ok. Aquí vemos que
el juego está cargando y que nos ha puesto un mensaje de más abajo que está cargando el disco 1 de 2. De hecho, si yo ahora me meto en el menú y me voy aquí a Virtual Disk, vemos que me aparecen pues los dos discos, disco 1 y disco 2, ¿vale? Esto es lo que está dentro del archivo M3U. ¿El funcionamiento? Pues bien sencillo. Sencillamente, o sea, tú abres el menú, te vienes a System Virtual Disk y para cambiar de disco simplemente lo seleccionas, pum, y ahí ya vemos el mensaje de disco 2 de 2 cargado, yo salgo y a partir de aquí ya está el disco en funcionamiento. De hecho, vamos a dejar que cargue el juego porque este juego además nos va a esclarecer mucho cómo funciona por los mensajes de error. Ves que ahora está intentando cargar, ahora está comprobando, no encuentra datos de guardado y ahora nos debería decir, si yo le doy a la opción de jugar, ok, exactamente, ¿veis? Nos dice que insertemos el disco 1. Entonces, yo abro otra vez el menú, le doy a disco 1, vuelvo al juego, ahora me dice aquí el juego que cuando cambie el disco pulse Start, yo le pulso y ya estaría. Veis que aquí es una forma muy rápida y sencilla de hacer el cambio de discos, ¿vale? Es bastante más sencillo y rápido que, por ejemplo, lo que teníamos en RetroArch. Bien, ¿qué más cosas interesantes acerca de este tema de la unidad de disco virtual? Vale, pues una cosa muy interesante es que, como os he dicho, he requerido el archivo M3U. Bien. ¿Qué ocurre cuando tú metes, por ejemplo, un juego que en este caso son dos discos, o sea, son dos archivos, pueden ser dos ISO o dos CHDs o QEBIN o lo que sea? Cuando metes esos dos archivos más el M3U, tienes tres archivos que al final normalmente además suelen tener los mismos nombres y es un lío verlos en el listado. Entonces, si os habéis dado cuenta, cuando yo me vengo aquí a Game List, que yo me había creado una carpetita en Heart of Darkness, que realmente dentro tengo los tres archivos, pero cuando yo entro veis que solamente me aparece el M3U, ¿vale? Esto es porque yo he implementado una pequeña función en el sistema que cuando entramos aquí a navegar en una carpeta que contiene un M3U, el sistema detecta que hay un M3U dentro, lo lee, extrae los nombres de los ficheros y esos ficheros los oculta. ¿Ok? Es una operación que es un poco costosa, pero bueno, normalmente no debería dar ningún problema de rendimiento. Y a mí es que realmente me gusta bastante más tener, digamos, limpia la interface. Entonces, lo bueno de esto es eso, que a partir de este momento, en el momento que tú metas un archivo M3U, solamente vas a ver ese archivo M3U, no vas a ver el resto de juegos, de archivos, con lo cual no va a haber ninguna confusión al cargarlo y no vas a, por ejemplo, perder una partida porque te hayas equivocado cargando el juego directamente y luego no hayas podido cambiar de unidad de disco. ¿Ok? Y con esto, por cierto, no os emocionéis aunque hayáis visto aquí PlayStation 2, porque aquí yo hago muchas pruebas, pero no funciona, ¿eh? Ya os lo adelanto, no funciona esto y probablemente hayáis visto a lo mejor más sistemas por aquí que yo suelo hacer muchas pruebas, pero no son sistemas que vayan a funcionar, ¿ok? Es que justo se me ha olvidado ocultarlo aquí. La verdad es que debería haberlo ocultado porque luego siempre, ostras, que PlayStation 2, no sé qué, no sé cuánto. No va a funcionar PlayStation 2. Y ya estaría. Estos serían todas las novedades de esta nueva versión. Y con esto, y ya finalizamos el vídeo, os comento que queda terminada la funcionalidad básica de Replay OS, ¿vale? Aquí he conseguido completar toda la funcionalidad básica que quería para la primera versión del sistema, que cubre todos los aspectos generales que se suelen usar, ¿vale? Realmente, además, cubre bastantes más cosas y de formas que son bastante peculiares y únicas, que no se ven en ningún otro sistema. Y a partir de ahora ya me voy a meter con el desarrollo de la parte de CRT, ¿ok? Lo que viene a ser, en este caso, con RGBP.
Y nada, ese es mi plan de trabajo a partir de ahora mismo. Vamos a trabajar en la nueva versión de DynaRes, ¿vale? Que aquí ya será la versión DynaRes 2.0, que va a ser un nuevo engine basado en el DynaRes que estaba utilizando en RetroArch. Pero aquí va a ser bastante, o sea, lo voy a construir desde cero y de hecho tengo planes bastante más potentes, por así decirlo. Quiero hacer pruebas, a ver si puedo conseguir ciertas cosas que no estaba haciendo en RetroArch, ¿vale? Pero bueno, eso hasta que no vea si es viable o no, tampoco os las quiero comentar. Pero bueno, ese es el plan de trabajo. Ahora ya tenemos completada toda la parte de la funcionalidad básica del sistema. Por supuesto, seguirán saliendo bugs que iré corrigiendo, porque al fin y al cabo es todo nuevo, construido desde cero y son muchísimas funcionalidades, todo nuevo y los bugs, por supuesto, que van a ir saliendo. Pero a nivel de temas pendientes, para lo que vendría a ser ya la versión final del sistema, o lo que viene a ser al menos la del frontend, porque una vez que yo termine el frontend, el trabajo no termina ahí. O sea, yo luego tengo que generar una nueva distribución de Linux porque la versión final no va a estar basada en Raspbian, ¿ok? Eso es algo que ya os explicaré en el futuro. De hecho, también falta una funcionalidad muy importante, que aquí no está mencionada, que es el tema de las unidades externas, ¿ok? Ahora mismo todo funciona desde tarjeta SD y no se puede usar ni USB ni nada. Y es algo que todavía yo no puedo desarrollar ahora porque hasta que no migre a la nueva distribución en la que se basará la versión final del sistema, no sé cómo va a quedar, todavía tengo que pensar cómo voy digamos, a distribuir las particiones, de qué tipo van a ser y todo eso. Entonces, digamos que hay dos puntos pendientes importantes para finalizar el desarrollo de la primera versión del sistema. Uno es la parte CRT, que es con la que voy a comenzar ahora mismo. Cuando termine la parte CRT, que por supuesto me va a llevar tiempo, será la parte final, que es la preparación de la nueva distribución Linux, que bueno, para que controle un poquillo de esto, va a estar basada en Buildroot, ¿ok? Y ya cuando esté todo ya en Buildroot, pues ahí sí que vamos a ver si implemento toda esta parte pendiente de unidades externas, ya sea USB, ya veremos si NFS también, pero bueno, a mí lo que me importa sobre todo es el USB externo. Y nada más, ya os contaré más novedades en siguientes vídeos y de momento, por ahora, lo dejamos aquí. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.